Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos que seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1, después de un vídeo que ha sido plagado de noticias acerca de las actualizaciones que se vienen para el Gran Premio de Hungría que tendremos a la vuelta de la esquina. Tenemos que seguir hablando sobre múltiples noticias que van ocurriendo en el día a día, así que no recordar que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar detallados y cuando comienzan, por si queréis saltaros alguno e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con este vídeo y tenemos que dar comienzo primero por el objetivo que le han marcado desde el equipo Red Bull a Sergio Pérez. Le han dejado claro el objetivo que tiene que tener en mente en lo que queda de temporada y es ser subcampeón. Le han dejado claro que tiene que quedar por delante, además específicamente de Fernando Alonso, y por eso además dentro del equipo Red Bull ha sentado bien el Gran Premio de Gran Bretaña, un gran premio donde sí que quedó en una posición en la cual no es buena para a lo mejor uno de los Red Bull, pero que por lo menos quedó por delante de Fernando Alonso. El objetivo que tienen desde Red Bull es Fernando Alonso y es que Fernando Alonso no quede por delante de Checo en el Mundial de Pilotos. Eso es lo que ha comentado Helmut Marko, ha sido quien ha desvelado esto, lo ha comentado al respecto hablando sobre la carrera que hizo Sergio Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña, que ya sabemos que al final el fin de semana completo pues no fue bueno, la carrera fue lo que pudo al final, el fin de semana no fue bueno porque en clasificación cayó en 16ª posición, acabó saliendo 15º gracias a una penalización de Valtteri Bottas que clasificó 15º, pero bueno, salía en esa 15ª posición, incluso hizo una muy buena salida, eso ya lo hemos explicado en este canal, hizo una muy buena salida, consiguió pasar a varios pilotos en los primeros metros, lo único que en la curva 1 le bloqueó Esteban Ocon y acabó perdiendo hasta el 16º lugar. Y a partir de ahí tuvo que empezar a remontar. Fue una carrera complicada porque al final Silverstone no es un circuito fácil de adelantar. ¿Por qué? Porque el DRS está hecho a la perfección para que no sea sencillo adelantar, para que tú al final de la recta llegues a lo mejor emparejado si realmente estás teniendo más ritmo y con el DRS te puedes beneficiar, pero llegas emparejado, te lo tienes que currar y entonces no fue tan fácil como en otras carreras donde el Red Bull abre el DRS y en los primeros metros ya está incluso por delante del piloto que tenía delante. Entonces por eso le costó bastante en sí en la carrera a un Sergio Pérez que acabó simplemente quedando sexto. Ya vimos también declaraciones del piloto mexicano diciendo que salió algo perjudicado debido al coche de seguridad y yo ya os he dicho que yo realmente creo que salió beneficiado. Quizá a lo mejor la posibilidad de quedar por delante de Alonso, que es el objetivo que le están marcando, ahora lo hablamos, pero bueno, el hecho de haber quedado por delante de Alonso podría haberlo hecho con y sin safety car, creo que es posible, pero haber quedado por delante de los Ferrari creo que no era posible encima de los dos Ferraris sin haber tenido el safety car y hubiera quedado posiciones más abajo. Entonces yo creo que realmente incluso salió beneficiado en ciertos aspectos. Luego después del coche de seguridad pues también le costó completar algunos adelantamientos, pudo pasar a Carlos Sainz, tuvo que pasar a Fernando Alonso, pero hubo alguno que sí que le costó algo más y se tiró varias vueltas y ya luego finalmente no pasó más, no llegó a los Mercedes, no llegó a los McLaren y se quedó en esa sexta posición. El objetivo que le marcan entonces de Red Bull es ese, es al Fernando Alonso. ¿Por qué Fernando Alonso? Bueno, obviamente es destacable, ¿no?, que menciona textualmente Fernando Alonso, pero eso es porque es el piloto que está en tercer puesto y es el piloto que realmente desde Red Bull creen que podría llegar a dar a lo mejor la sorpresa. No ven a ningún otro piloto que pueda llegar a pelearle el subcampeonato a Sergio Pérez, algo que el propio Fernando Alonso ya dijo incluso después del Gran Premio de Canadá, que él sí se veía capaz de conseguirle pelear el subcampeonato, algo que además después de ese Gran Premio estaba bastante cerca, pero luego y después del Gran Premio de Austria ya se amplió un poco la ventaja a Checo gracias a quedar por delante, pero ahora la ha vuelto a ampliar un poco más. No es una grandísima diferencia, pero obviamente yendo con el Red Bull es una diferencia más que suficiente para que si lo hace bien Checo pueda quedar por delante, pero eso es lo que le marcan el quedar por delante de Alonso porque no hay otro piloto que pueda llegar a disputarle ese subcampeonato. Así que el objetivo que tiene Checo para hacer bien las cosas es conseguir quedar en ese subcampeonato. Mientras haga todo eso bien no habrá ningún problema. Y también además, ¿por qué os comentamos esto? ¿Por qué os comentamos si puede llegar a haber algún problema de Checo o no? Pues bueno, porque estamos también en duda de si Checo peligra su asiento en Fórmula 1 o no. ¿Por qué podría peligrar el asiento de Sergio Pérez? ¿Por qué podría peligrar el asiento de Checo? Bueno, pues con la llegada de Daniel Ricciardo hay mucha gente hablando sobre si puede llegar a peligrar o no y realmente es algo a tener en cuenta porque Ricciardo regresa después de varios malos años y el equipo Red Bull ha preferido
contar con él para Alfa Tauri, pese a los malos años que había estado en Fórmula 1, sabemos lo bien que lo ha hecho Ricciardo al final en Red Bull. Si consiguiera un buen rendimiento y si Checo a lo mejor no cumple los objetivos o rinde mal, no sería descabellado, y menos en Red Bull, que sabemos que es el equipo que puede llegar a hacer este tipo de cosas, que lleguen a sustituirle por Daniel Ricciardo. Aún así, desde Red Bull tranquilizan todo esto diciendo que el asiento de Checo no peligra. Eso es lo que dicen desde Red Bull, pero yo por si acaso andaría con bastante cuidado. De verdad que, y además se nota esto bastante por por así decirlo, las sensaciones que hay ahora mismo después de este fichaje de Daniel Ricciardo. Hay mucha gente hablando al respecto sobre esto, mucha gente muy afín a Sergio Pérez mencionando esto, mencionando que al final, pues, hay comentarios que ya se van de madres, obviamente, pero hay gente que, bueno, lo intenta analizar de una forma lógica, de una forma razonada realmente, no tirando al sensacionalismo, no tirando a Daniel Ricciardo es que es simplemente marketing y no lo van a subir, o es simplemente marketing y lo han subido a Alfa Tauri únicamente por eso. Pero yo realmente es una cosa que tendría que tener cuidado, es una cosa que tendría que tener peligro, es una cosa que tendría que tener en cuenta si fuera Sergio Pérez. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo que está claro, que lo hemos comentado ya, que es ser subcampeón, es el objetivo que te marcan desde Red Bull. Ya quedar campeón está imposible porque tienes una diferencia de 99 puntos, como vimos en el día de ayer, lo estuvimos hablando en el canal. Es una diferencia muy grande. Entonces ya ser campeón es imposible, pero tienes un coche con el que ser subcampeón debería ser algo muy sencillo. Si no lo haces bien, y si Ricciardo rinde bien, por supuesto, de todo esto depende de cómo rinda Ricciardo, vamos a ver, porque si Ricciardo lo hace mal, olvídate, por supuesto, si Ricciardo necesita hacerlo muy bien para el hecho de podérselo llegar a plantear, pero si Ricciardo lo hace bien y Checo no cumple ese objetivo o lo cumple a duras penas, le sigue costando, le sigue haciendo malas clasificaciones, no sería descabellado. Si hay un equipo que pueda hacer eso, si hay un equipo que pueda echar a un piloto que tiene contrato, porque Checo tiene contrato para la próxima temporada, que lo pueda echar a pese a tener ese contrato, ese es el equipo Red Bull. Y si hay un piloto por el que podrían echar a Checo, ese es Ricciardo, porque no hay otro piloto al que al final Red Bull haya tenido tanto cariño. Horner tiene un cariño a Ricciardo impresionante, inmenso. Por ese motivo es por el que vuelve a ser piloto de Red Bull, pese a las formas en las que salió, pese a lo que llegó a decir Daniel Ricciardo, pese a saberse, porque lo ha dicho el propio Daniel Ricciardo, que al final acaba saliendo por ese miedo de Verstappen, no se ve con la posibilidad de competir en Red Bull de tú a tú con Verstappen, y acaba saliendo por eso, y de las formas en las que salió, marchándose a Renault con todo lo que estaba pasando en ese momento entre Red Bull y Renault, porque en 2018 ya estaban con esas peleas entre Red Bull y Renault y demás. Yo creo que es algo a tener en cuenta. Ya de por sí que vuelva Ricciardo al final, pues es bastante significativo de qué buena estima lo tienen en Red Bull, pese a lo que ha pasado estos últimos años. Y encima, todo lo que os estoy contando, como estoy diciendo, y si lo llega a hacer bien, podría llegar a peligrar y mucho. Yo os he dicho que además yo creo que Ricciardo lo va a hacer bien. A lo mejor me equivoco, pero ojalá que no me equivoque, porque yo quiero ver a Ricciardo peleando en unas muy buenas posiciones. Pero yo creo que Ricciardo lo va a hacer bien, porque Ricciardo sabemos que en McLaren, yo lo he comentado en muchas ocasiones, que fue un punto por moral, porque el coche no se adaptó, porque en cuanto además apoyo a lo mejor del equipo no recibió el que él ya necesitaba en ese punto tan complicado, y todo eso hizo que no se adaptase bien. Yo he comentado en muchas ocasiones que yo creo que ese es el punto de Ricciardo, eso es por lo que le ocurre todo lo que le acaba pasando. Entonces, si ahora en Red Bull en su regreso consigue moralmente volver a estar bien, y luego no es que ya por años o no por todos estos años en los que no ha competido a máximo nivel haya perdido al final esa habilidad, entonces yo creo que lo va a hacer bien. Si es así y Checo sigue rindiendo, teniendo estos problemas que está teniendo en clasificación, que luego le lastran en carrera, en las últimas 5 carreras lleva un podio. En las últimas 5 carreras ha clasificado en todas fuera de los 10 primeros. Es decir, si siguen ocurriendo estas cosas, yo creo que obviamente hasta final de temporada no, pero a lo mejor para el año que viene puede peligrar ese asiento. Y además lo dejaron muy claro desde Red Bull, y esto me parece otro indicativo de que puede llegar a ser peligroso, lo dejaron muy claro en Red Bull que era una cesión, que Ricciardo a Alfa Tauri era una cesión. Red Bull no necesita especificar si es una cesión o no, porque Red Bull juega con sus pilotos en Alfa Tauri y Red Bull siempre muchísimo, lo ha hecho siempre históricamente, y no necesitas especificar que es una cesión, pero lo quisieron dejar bastante en claro. También creo que es por el hecho de, si Ricciardo no rinde bien, poderle echar en una forma más sencilla, pero creo que es por las dos cosas. Si Ricciardo no rinde bien, bueno, era una cesión, el año que viene no tiene contrato con Alfa Tauri, el año que viene te bajamos y oye, es que estaba cedido para este final de temporada. Pero si rinde bien,
puede ser, oye, estaba cedido en Red Bull y ahora es que lo queremos en el primer equipo. Es una forma también de poder justificarlo, que repito, es que además Red Bull no necesitaría justificarlo porque no es la primera vez que juegan con sus pilotos. Entonces, veremos qué es lo que ocurre con ese asiento de Sergio Pérez. Desde el equipo Red Bull lo quieren tranquilizar, quieren decir que no hay ninguna inconveniente, que no va a haber ningún problema. Así que veremos cómo evoluciona la temporada, veremos cómo avanza, veremos cómo rinde Checo, veremos si no tiene estos problemas todavía de clasificación, veremos en Hungría. Checo necesita y mucho ya que sea una clasificación donde haga unas temperaturas altas para que por lo menos no tenga problemas con esas temperaturas bajas que le está pasando en casi todas las clasificaciones. Bueno, es que además en las 5 últimas clasificaciones, con la excepción de Mónaco, que Mónaco cometió un error y ya está, pero en las últimas 4 clasificaciones que hemos tenido, todas han sido pasadas por temperaturas bajas, algo que encima ha lastrado el rendimiento de Checo Pérez porque le está costando bastante con esas temperaturas bajas manejar el Red Bull. Así que veremos cómo evoluciona toda la situación que tenemos con el caso de Checo Pérez y vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre la situación contractual que tienen actualmente dentro del equipo Ferrari. Tenemos que hablar acerca de estos dos pilotos porque los dos pilotos mantienen un contrato, tienen contrato en vigor para la próxima temporada, pero después de 2024 ninguno tiene contrato ahora mismo, claramente. Carlos Sainz ya ha dicho públicamente en alguna ocasión que quiere renovar. Charles Leclerc lo ha dejado un poco más en el aire, aunque en este vídeo os vamos a intentar, os vamos a comentar más cosas al respecto que se han sabido sobre esa posible renovación de Leclerc con Ferrari. Aunque lo que se comentó también es que Ferrari tenía la intención de renovar a Leclerc, era una de sus prioridades. Bueno, pues ha salido John Elkann. ¿Quién es John Elkann? A lo mejor muchos os estáis preguntando. Bueno, es el presidente del equipo Ferrari, de Ferrari en sí. Y ha salido John Elkann a hablar. Ha hablado acerca de la situación de sus pilotos en Fórmula 1 y sobre si los quieren renovar, si es objetivo renovar a Leclerc, si es objetivo tenerlos renovados antes de que dé comienzo la próxima temporada, y lo que ha dicho es que no es ninguna prioridad ahora mismo eso para Ferrari. Comenta que además hay otras prioridades en las que se tienen que enfocar, que entiendo que obviamente se tienen que enfocar también en ese rendimiento del monoplaza porque está siendo bastante pobre últimamente y entonces a lo mejor se quiere enfocar en ese rendimiento, pero eso es lo que llega a comentar. Lo que dice además también, ojo, cuidado con esto que dice al final, es por ahora tenemos que disfrutar de este momento también es gracias al talento de los pilotos que tenemos. Pero luego mencionas que no tienes esa prioridad de ficharlos. Eso es lo que comenta John Elkann. Es bastante curioso porque luego además eso, Frédéric Vasseur sí que se sabe que sí que tenía ese objetivo de renovarle cuanto antes, por lo menos a Charles Leclerc. Luego ya estaba el hecho de que Carlos Sainz también quería esa renovación y con Carlos Sainz parece que le estaban haciendo poco caso. Así que eso es lo único que se sabe al respecto sobre públicamente porque lo otro era información, estos son declaraciones públicas, eso es lo que ha dicho John Elkann, que no hay esa prioridad de ir ya a renovarles antes de que dé comienzo por lo menos la próxima temporada, les da igual empezar el año que viene sin saber el futuro de sus dos pilotos. Eso es lo que comentan desde el equipo Ferrari y tenemos alguna novedad al respecto sobre la renovación de Charles Leclerc. También ha salido a hablar el piloto monegasco acerca de lo que podría llegar a ocurrir con Ferrari en el futuro, acerca de lo que podría ocurrir en su futuro, porque realmente esta última semana se ha hablado bastante al respecto sobre si renovará, si no renovará, si tendremos un Charles Leclerc que se marcha a otro equipo. Se ha hablado de posibles destinos de Leclerc, se ha hablado de Mercedes, hace unas semanas, meses se habló acerca de Aston Martin, es decir, se ha hablado mucho acerca del futuro de Leclerc, algo que él también ha alimentado, porque en alguna ocasión y sobre todo esto, cuando más se hablaba fuerte acerca de la posibilidad de que se marchase a Mercedes, él llegó a decir incluso por rueda de prensa que no había hablado con Mercedes aún, pero que no lo descartaba hacer. Bueno, pues lo que ha comentado Charles Leclerc lo ha confirmado, es que hay el primer inicio de conversaciones entre Ferrari y él para la renovación más allá de 2024, a posteriori. Eso lo ha confirmado Charles Leclerc, así que vemos también te digo que bueno, pues las palabras de John Elkann, pero ya están empezando esas renovaciones. No son contradictorias también, es decir, John Elkann dice que no es prioritario, que no es algo que tengan que hacer sí o sí, tenga que ocurrir ya y si no, no pueden seguir con los demás, es decir, que es una cosa que va a ocurrir, es una cosa que pueden estar en esas negociaciones cuanto antes, pero que no es prioridad por el equipo Ferrari. Eso es lo que nos ha especificado John Elkann y efectivamente, pues bueno, con estas declaraciones de Leclerc nos confirma que además son las negociaciones que están empezando, pero es principio de negociaciones, es decir, están comenzando en un proceso lento. Eso es lo que ha confirmado Charles Leclerc, que ahora confirmará más cosas, pero sus declaraciones han sido las siguientes y dice, estamos empezando a hablar de eso lentamente, sí, es decir, acerca de la renovación.
le preguntan de la renovación y dice que están empezando a hablar de eso. Cuando digo que poco a poco hemos empezado a hablar es solo de aquí y allá, pero nada en especial, nada en específico, es decir, que se están empezando a plantear esa posible renovación, ¿no? Pero que no han empezado, no han dicho cuántos años, no han dicho el precio, no han dicho salario, no han dicho nada de eso, simplemente están ya empezando a tantear esa posible renovación. Y para finalizar, lo primero que tenemos que hablar sobre él, llega a decir: me encanta Ferrari y estoy feliz aquí. Ferrari ha sido el equipo el que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy. Nunca oculté que siempre he estado muy contento de estar en Ferrari, porque eso es así. Al final Charles Leclerc ha sido piloto de la escudería Ferrari, piloto de la academia de Ferrari desde toda su vida, básicamente. Por eso consiguió llegar también a la Fórmula 1, gracias a la plantilla del equipo Ferrari de jóvenes pilotos, le consiguieron el asiento en Alfa Romeo, luego ya le subieron a Ferrari, por eso al final es por lo que está en Ferrari, por lo que está en Fórmula 1, y eso lo ha dicho en muchas ocasiones, que bueno, nunca ha denegado, ¿no? Obviamente, eso, estar contento con el equipo Ferrari, aunque sí que le hemos visto en muchas ocasiones cansado, posiblemente ya con la escudería Ferrari, porque es muy exigente en muchas ocasiones, y desde luego que es algo a tener bastante en cuenta lo que os estoy diciendo, porque además Charles Leclerc no ha descartado marcharse de Ferrari próximamente, es decir, ya ha empezado a hablar de la renovación en 2024, ya ha confirmado que están en ese principio de negociaciones, pero no cierra la puerta a marcharse, y menos si consiguiera el título. Yo entiendo que Leclerc está muy cansado, tienen mucha presión, no está contento con la fragilidad que tienen dentro del equipo Ferrari, y llega a decir que si consiguiera ganar con Ferrari, no cerraría la puerta a poderse marchar. Así lo ha llegado a decir. Dice Charles Leclerc: por supuesto, el equipo y yo no estamos contentos con el lugar en el que estamos ahora, que obviamente es que además están siendo cuartos en el Mundial de Constructores. El año pasado por lo menos fueron segundos, estuvieron en ocasiones siendo primer equipo, bueno, finalmente fueron ese segundo equipo en el Mundial de Constructores, cuando ya les pasó Red Bull y fue inevitable. Acabaron más cerca de Mercedes que de Red Bull, pero bueno, ese es otro tema, y este año van cuartos, es más, nunca han pasado de ser ese cuarto equipo en el Mundial de Constructores, entonces es una posición a la cual no quieres estar, desde luego. Pero está muy cansado también Leclerc, y ahora sabemos, pues por cosas como ha pasado Gran Bretaña, es que es constante en Ferrari. En Gran Bretaña, Ferrari por lo menos era el cuarto equipo, pero en cuanto a puntos que sacaron menos puntos que Aston Martin, es decir, fueron el quinto equipo al final en cuanto a puntos, en cuanto a ventaja, que es decir, les consigue incluso Aston Martin en un fin de semana que era terrible para ellos, que no han rendido bien, que han rendido horrible, han conseguido sacar puntos. Ferrari consiguió 3 puntos entre sus dos pilotos, Fernando Alonso consiguió 6. Stroll ni siquiera puntuó, así que Aston Martin consiguió 6. Ya son 3 puntos más, que son nada, son 3 puntos. Pero es otra vez seguir ampliando una ventaja que ya estaba siendo grande. Entonces es una posición en la cual desde luego Ferrari no quiere estar, y Leclerc está muy cansado, porque no es lo que digo, no es solo aquí. Ha ocurrido, no sé, en Mónaco, ha ocurrido en Mónaco del año pasado, ocurrió en Hungría del año pasado, que vamos este año aquí, veremos qué tal rinden. Ha ocurrido en un sinfín de carreras esta temporada. Por suerte no le pasó en el Gran Premio de Austria, consiguió sacar el podio. Por suerte en Azerbaiyán, pese a que casi pierde el podio, lo consiguió mantener. Pero por ejemplo Bahrein también estaba en posiciones de podio Charles Leclerc y acabó teniendo que abandonar. Entonces es algo que ya está bastante cansado, y es por lo que además se alimentan esos rumores. Y ya para finalizar, solo estoy concentrado en pilotar ahora mismo, después de decirlo de que no están en el momento, no están en el punto en el que les gustaría estar. Y acaba diciendo: espero ganar lo antes posible con Ferrari, y luego ya veremos. ¿Qué posibilidades tiene Charles Leclerc fuera de Ferrari? Bueno, pues tiene bastantes, lo único que luego ya entra lo que siempre hablamos cuando hablamos acerca de pilotos que se pueden marchar de sus equipos. En este caso, ¿qué se ha hablado? Bueno, hemos hablado recientemente de la una posibilidad de marcharse a Red Bull. Eso lo hemos llegado a comentar aquí porque se habló desde Fórmula.1, un medio que solemos saber bastantes informaciones, y sobre todo porque sería Liberty Media quien además estaba pujando por ese fichaje. Yo ya os dije que yo Red Bull lo veo complicado, porque al final te vas a ser segundo de Verstappen. ¿Por qué eres segundo de Verstappen? Tienes que demostrar allí por lo menos poder estar de tú a tú, pero de primeras eres segundo de Verstappen, eso está claro. Y yo os he dicho en muchas ocasiones, cuando se habla de pilotos top de la parrilla que pueden llegar a ir ahí, yo os he dicho que el único que me cuadra como mucho es Norris si quiere salir de McLaren, si McLaren no se consolida como un equipo en zona alta, pero más allá de Norris no tendría ningún tipo de sentido, y Leclerc más de lo mismo. Luego está la posibilidad de Mercedes. Mercedes se habla mucho, y Mercedes es una posibilidad que suena bastante fuerte. Yo aquí también metemos el tema de Russell. Al final, si vas a Mercedes, también no dejas de ser segundo de Russell. Sí que no es la misma forma, por supuesto, que lo serías de
de lo que lo serías también de Verstappen si te vas a Red Bull. No es lo mismo ser segundo de Russell en Mercedes y menos ahora mismo que ser segundo de Verstappen en Red Bull, sobre todo porque Verstappen lleva 2 títulos. Verstappen lleva 9 años en Fórmula 1, todos en Red Bull, menos el primero que fue Toro Rosso. Ha sido su estrella, ha sido su niña bonita, básicamente, por así decirlo, de esa forma, Verstappen. Entonces, de esa forma, pues es muy complicado marcharte a Red Bull. No es el mismo caso en Mercedes con Russell, aunque también es algo a tener en cuenta. Marcharte a Mercedes, ser también compañero de Russell, no vas a ser primer piloto, básicamente. Por lo menos no de primeras. Tienes que demostrar ser claramente superior a Russell para poder consolidarte como primer piloto, porque ni siquiera podríamos decir que es el único equipo en el que tampoco hay tan primer y segundo piloto, que ahora mismo obviamente priman a Hamilton, pero podríamos decir que a lo mejor es el que más, los rangos están más igualados quizá en el equipo Mercedes. Entonces, si encima no eres ni Hamilton, eres Leclerc, pues más aún. Y más equipos no hay. Se ha hablado incluso de la posibilidad de Aston Martin, pero Aston Martin es bastante complicado también, por el hecho de que una plaza la tiene Lance Stroll, la segunda plaza, bueno, pues por ahora están bastante contentos con Alonso, y luego te quieres ir a Aston Martin, pues bueno, Aston Martin quizás si se consolidan como equipo de zona alta podría ser una opción a futuro, ¿no? Pero bueno, que esos serían posibles opciones a futuro que podría tener Leclerc si se acaba marchando de Ferrari en el momento en el que gane o en el momento en el que se harte de no poder ganar. Sí que veremos qué es lo que ocurre con el caso de Charles Leclerc, veremos qué es lo que ocurre con el caso del equipo Ferrari también, de esa renovación, porque esas han sido también las palabras de John Elkann. Y ya para finalizar, tenemos dos temas que hablar acerca del equipo McLaren que van todos más o menos en el mismo camino, por así decirlo. Tenemos que hablar primero al respecto sobre unas primeras palabras de Lando Norris y luego las vamos a completar con la segunda noticia que hay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hablado Lando Norris? Bueno, sabemos el buen fin de semana que han tenido en Silverstone, mejor fin de semana imposible podría haber sido, bueno, mejor fin de semana podría haber sido ya haber conseguido la victoria, por supuesto, pero no era eso posible, así que de lo que podían llegar a conseguir ha sido perfecto. Después, además del mal comienzo de temporada que tuvieron, esto les ha venido muy bien al equipo McLaren, se han consolidado como ese equipo también en zona alta, que habrá que verlo en otro tipo de circuitos, pero que desde luego ya son dos circuitos que más o menos ese tipo de circuitos son más o menos similares, Austria y Silverstone. Se han conseguido estar en esa posición, así que por lo menos sabemos que en este tipo de circuitos pueden llegar a rendir bien. Lo que tiene que hablar Lando Norris es que no entendió la estrategia de McLaren, que no le hizo falta al final, o sea, no le hizo falta una estrategia espectacular, pero no entendió la estrategia del momento en el que bajo coche de seguridad paró y ya se sabía que el neumático blando iba, porque todos además pusieron el neumático blando y a él le pusieron neumáticos duros. A su compañero de equipo le paran en la vuelta 30 y tampoco tiene mucho sentido porque el coche de seguridad fue en la 33, quiero decir que fueron 3 vueltas más tarde. Y tampoco tiene mucho sentido porque en la vuelta que para Piastri, 2 vueltas antes había parado Russell. Quiero decir que ya habías visto que el rendimiento del blando era bastante bueno y que 20 vueltas te podía aguantar sin lugar a dudas. Bueno, es que son 50 vueltas Silverstone, llevabas 30 con los medios. Creo que es al final matemática pura que puedes, obviamente, lo lógico sería llegar a aguantarlo con los blandos, ¿no? Puede llegar a ser que no, porque la degradación sea inusual, ¿no? Pero vamos, más o menos puedes llegar a pensar que sí. Pero bueno, el caso que a Oscar Piastri se las pusieron y a Lando Norris incluso un par de vueltas más tarde también. Algo que incluso desde Mercedes ya han comentado que ellos pensaban al verle que tenían los neumáticos duros que mínimo Hamilton iba a poder pasar a Norris por el segundo puesto, pero luego se pudo defender bastante bien. Por eso comento que incluso con estos fallos estratégicos no le hizo falta, con poner neumático duro no le hizo falta porque aún así pudo aguantar la posición y aguantar ese segundo puesto. Pero lo que ha dicho Lando Norris es: me pusieron los neumáticos duros y no sé por qué. Todavía son principiantes en algunas cosas. Que bueno, al final obviamente pues no es un equipo que haya estado constantemente en la zona alta en estos últimos años, pero la verdad que diga esto es bastante curioso. Dice que son principiantes en algunas cosas, pero sí, fue una lucha increíble con Luis para mantenerme delante. Ya eso habla al respecto sobre esas últimas 15 vueltas, 14, 13 vueltas que se hicieron con esos neumáticos duros. Que también además ha hablado acerca de la pelea que mantuvo con Max Verstappen y lo que ha dicho es que cometí algunos errores de más. Quizá hice lo que pude. Aguanté la lucha con Max el mayor tiempo posible y es una carrera larga y solitaria cuando estás justo en medio, pero es increíble. Lo aguantó bastante bien. Aguantaron muchas vueltas el DRS para poder además distanciarse de los Mercedes y los Ferrari que estaban detrás suya, así que lo hicieron muy bien. Por supuesto, la espectacular salida que hizo Lando Norris, consiguiéndose poner en primera posición y luego aguantar, como mencionó, esa DRS cuando ya le pasó, alrededor de la vuelta 5 le pasó, cuando ya se tuvo el DRS, cuando tuvo el DRS Max Verstappen, y ya luego, pues bueno, mantuvo esa posición lo máximo que pudo, que realmente lo hizo bastante bien. Pero bueno, que el tema que teníamos que hablar al respecto sobre McLaren al final era el tema de esa
estrategia, ¿no? El primero que nos ha dicho Lando Norris, y McLaren ha explicado por qué hicieron esa estrategia con Lando Norris, el por qué le pusieron neumático duro pese a que ya se supiera que el neumático blando funcionaba y que era el mejor neumático, sobre todo después de ese coche de seguridad cuando faltaban menos de 20 vueltas. McLaren lo ha explicado y la razón que han dado es porque cuando salió el Virtual Safety Car decidieron poner los neumáticos duros. ¿El motivo? Pues porque al final no iban a estar tanto tiempo bajo Virtual Safety Car y los neumáticos no iban a bajar demasiado de temperatura y así se aseguraban por lo menos llegar hasta final de carrera. La cosa es que cuando ya pusieron el coche de seguridad, que fue justo antes de que pararan, ahí sí pensaron en poner el neumático blando porque las temperaturas iban a bajar, les iba a venir entonces mejor poner el neumático blando y al durar más el coche de seguridad iban a llegar también sin problemas hasta el final, pero ya era demasiado tarde y no querían llegar a tener una imagen en la que Norris entrase y los neumáticos no estuviesen preparados. Por lo tanto decidieron ceñirse a poner los neumáticos duros y ese es el motivo por el que Norris en las últimas vueltas llevó ese compuesto de neumáticos duros que aún así, como digo, no necesitó el neumático blando para final de carrera. Esa es la aplicación que han estado dando, estas son las declaraciones que dice, bajo el coche de seguridad virtual estábamos contentos con ir con los neumáticos duros porque no habría sido un problema en términos de calentamiento. Hubieras podido calentarlos mientras estabas bajo coche de seguridad sin mayor problema, hubieras relanzado, tenías distancia por atrás, por supuesto no estaba cerca del piloto de delante que era Max Verstappen y hubieras mantenido ese segundo puesto sin problema, incluso si te empezaban a recortar no hubieras tenido mayor problema y se aseguraban llegar hasta el final porque McLaren seguía teniendo esas dudas, que ya digo que al final era lo lógico que sí que pudieran llegar y McLaren tuvo mejor degradación incluso que Mercedes y que demás, o sea que hubieran llegado sin mayor problema, pero bueno, no se la querían jugar y eso sí que es completamente lógico por lo menos eso, te aseguras ese segundo puesto fácilmente. La cosa es que en el momento del coche de seguridad pues fue un momento que fue complicado, no sabían cómo, no querían llegar a que llegara Norris si no estuvieran preparados los neumáticos, entonces se ciñeron a usar esa misma estrategia de poner el neumático duro, vamos con el duro y ya pues salga lo que salga. Lo que dice es, no obstante, el Virtual Safety Car se convirtió en un coche de seguridad completo cuando ya estábamos entrando a boxes y todo estaba listo. En la parada en boxes para poner los neumáticos duros. Un cambio de última hora hablando habría sido un problema operativo. En última instancia, el mayor riesgo era que Norris llegara al box antes de que los neumáticos blandos estuvieran listos, lo que podría haber abierto la puerta a que otros pilotos le adelantaran. Entonces a lo mejor ahí se lo hubieran jugado más, decidieron únicamente tirar con los neumáticos duros y ya pues que saliera lo que saliera. Gracias a, como ya hemos explicado, que Mercedes, lo contamos además en el día de ayer, Mercedes tenían la impresión de que, bueno, vieron los neumáticos duros, vieron los duros de Piastri también, que bueno, Russell tenía medios, pero Hamilton sí que tenía blandos y nuevos, entonces dijeron, bueno, pues le vamos a cazar. Hamilton le atacó en las primeras vueltas bastante bien y estuvo ahí, pero se consiguió defender muy bien Norris, incluso pese a que Hamilton tuviera el DRS, sobre todo porque se defendía bien, bueno, pues en la salida de la curva 7, que luego ya es toda esa recta que llegas a Copse y luego Magos y Beckett, esa recta, esa salida de la curva 7 y para toda esa recta conseguía salir mucho mejor que el Mercedes. Eso lo hacía con esa mejor tracción, con ese mejor paso por esa curva, conseguía tener mucha más velocidad en esa recta, conseguir distanciarte, tener una ventaja lo suficientemente lejos como para que después de Magos y Beckett consiguieras aguantar el DRS de esa segunda zona de DRS y luego ya en la primera pues conseguía también tener más velocidad, en la salida de la curva 5 también conseguía salir bien, traccionar bien pese a tener neumáticos duros y consiguió siempre defenderse con éxito, por lo tanto por eso pudo mantener la posición, pero en Mercedes pensaban que sí que le iban a conseguir ese segundo puesto y yo realmente también pensaba que lo iban a conseguir, pero finalmente se defendieron bien. Desde luego que lo que ha hecho McLaren ha sido sencillamente espectacular la mejoría que han dado y esperemos que puedan estar en otros fines de semana también en esa zona delantera y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Dar un like y suscribiros si os ha gustado y si sois nuevos que apoyaréis muchísimo al canal y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.